Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo del curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este video empezaremos a ver ejemplos sobre los métodos constructores que nosotros podemos proporcionarle a las clases que nosotros podemos crear utilizando este lenguaje. Ahora, para realizar este ejemplo, voy a crear un objeto llamado curso utilizando la palabra var. Para poder utilizar la palabra var, recuerden que nosotros en el proyecto vamos a pasar a sus propiedades. Justamente aquí en librería tenemos que utilizar la versión más actual del JDK. Yo en este momento cuento con la versión 13 por defecto. Luego tenemos que pasar a la siguiente opción y aquí seleccionar el JDK 13 o el JDK más actual que ustedes estén utilizando. Ok. Ahora este objeto lo voy a inicializar utilizando el siguiente operador de asignación. Le voy a asignar la palabra new para poder crear una nueva instancia de la siguiente clase, curso de Java. Ahora, justamente aquí, si nosotros ejecutamos la aplicación, pueden observar que no sucede absolutamente nada. Pero en el momento que se está ejecutando la aplicación, a la clase curso de Java se le está proporcionando un método constructor por defecto que nosotros no podemos visualizar en código. Ese método constructor se le está proporcionando a la clase curso de Java cuando se está ejecutando, pero ese método no lo podemos visualizar. Pero lo que podemos hacer nosotros es sobreescribir ese método para poder visualizarlo en nuestro código, donde vamos a colocar el siguiente modificador público, porque los métodos constructores de las clases tienen que implementarse utilizando el modificador público. Esto es por si nosotros creamos una instancia de esta clase desde otra clase, y esto nos daría acceso a este método constructor. Por este motivo el método constructor tiene que implementarse con el modificador público. Y también los métodos constructores tienen que contener el mismo nombre que la clase. Podemos observar que el nombre del método constructor es el mismo nombre de la clase curso de Java. Bien, de esta forma nosotros ya tenemos el método constructor de la clase y ahora nosotros podemos visualizar ese método constructor. Si nuevamente ejecutamos la aplicación, podemos observar que no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y colocamos un breakpoint para poder depurar justamente aquí en el método constructor? Esto significa que cuando nosotros estamos creando la instancia de la clase, el primer método que se va a ejecutar de esta clase será el método constructor. Vamos a verificar. Voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración. Pueden observar que aquí la IDE me está indicando que estamos ejecutando la siguiente línea de código, donde se está creando la instancia de la clase curso de Java. Pero esta clase contiene un método constructor y el método constructor se va a ejecutar de primero. Y pueden observar que aquí el depurador ya me está mostrando que de primero se va a ejecutar el método constructor. Vamos a depurar. Perfecto. Como no tenemos ningún elemento dentro del método constructor, pasamos a la llave de cierre de este método. Ahora, estos métodos constructores sirven para poder inicializar objetos o ejecutar algún procedimiento que nosotros queramos que se ejecute de primero cuando llamemos a la clase curso de Java, tal como lo estamos haciendo justamente ahora. Prácticamente nosotros podemos hacer con este método constructor lo que hicimos con los métodos anteriores. Pero aclarando, con este método constructor no podemos retornar absolutamente nada, ya que el método constructor se implementa de la siguiente forma, nada más. Pero sí podemos hacer que este método constructor reciba un parámetro o cualquier otro tipo de parámetro que nosotros queramos pasarle, tal como hicimos con los métodos anteriores. Por este motivo les reitero que con este método nosotros podemos hacer todos los procedimientos que hicimos con los métodos anteriores, pero no podemos retornar datos.
Vamos a crearle un parámetro que será de tipo string. Lo llamaré name. Ahora pueden observar que en esta línea donde estamos creando la instancia de la clase curso de Java está en rojo. Si nosotros colocamos el puntero sobre la clase, la IDE nos muestra que esta clase contiene un método constructor que recibe un parámetro. Por este motivo nosotros tenemos que pasarle un argumento de tipo string a esta clase, porque el método constructor recibe un parámetro de tipo string. Esto significa que nosotros aquí dentro de estos paréntesis que hacen referencia al método constructor de la clase, necesitamos pasarle un argumento que tiene que ser de tipo string. Bien, yo en este ejemplo voy a proporcionarle el siguiente argumento de tipo string, que es mi nombre, y pueden observar que ya no tenemos código en rojo. Muy bien, porque esta clase ahora contiene un método constructor que recibe un parámetro, y por lo tanto a la clase curso de Java tenemos que pasarle su argumento, que es de tipo string. De esta forma nosotros podríamos pasar información de clase a clase utilizando los métodos constructores y proporcionándole parámetros a esos métodos constructores, y luego donde se esté llamando la clase pasarle el tipo de datos de acuerdo al parámetro que recibe nuestro método constructor, como en este caso es un parámetro de tipo string, donde nosotros dentro de este método constructor podemos inicializar cualquier objeto con la información que contiene este parámetro. Haremos un ejemplo. Justamente aquí en esta clase vamos a crear un atributo de esta clase, donde voy a colocar primero el modificador privado, luego la clase string y de último el nombre o el objeto de esta clase, que en este caso sería nuestro atributo. Ahora, justamente aquí yo tengo el siguiente atributo de tipo string y le estoy colocando el modificador privado, indicando que este objeto es privado y exclusivo de la siguiente clase. Esto significa que otra clase no tendrá acceso a este atributo, a menos que yo quiera que otra clase tenga acceso a este atributo. Yo aquí, en vez del modificador privado, tendría que colocarle el modificador público para que esa clase tenga acceso a este atributo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un atributo y una variable? Que prácticamente es lo mismo. Si nosotros copiamos este atributo y lo colocamos dentro de este método, pueden observar que tenemos código en rojo. Esto está pasando porque dentro de los métodos nosotros no podemos utilizar los modificadores, que en este caso es el modificador privado. Vamos a eliminarlo. Bien, ya tenemos una variable de tipo string perfectamente en el método. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que este atributo puede utilizarlo cualquier método de la clase curso de Java. O sea, cualquier procedimiento que esté en el siguiente bloque de código, desde la siguiente llave de apertura hasta la siguiente llave de cierre. Esto significa que este atributo lo podrá utilizar el método constructor y el método main, pero una variable declarada dentro del método main no lo puede utilizar el método constructor, porque esta variable solo es exclusiva para el método donde se ha declarado, que en este caso es el método main, o sea, dentro del siguiente bloque de código que le corresponden a las siguientes llaves. Esta es la diferencia entre una variable declarada dentro de un método y un atributo de la clase curso de Java, que nosotros podemos crear cualquier atributo de cualquier clase para poder utilizarlo dentro de la clase. Bien, esta es la diferencia entre una variable y un atributo, que este atributo lo podrá utilizar cualquier procedimiento que esté dentro de la siguiente clase. Ahora, lo que haré será inicializar este atributo dentro del método constructor, donde voy a colocar el atributo y le voy a asignar, utilizando el operador de asignación, el parámetro.
Pero tenemos un problema justamente en esta línea de código. El problema está en que estamos inicializando prácticamente el mismo parámetro, porque el parámetro contiene el mismo nombre que el atributo. Pueden observar. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a inicializar el atributo name con la información de este parámetro? Si aquí estamos colocando supuestamente el atributo y aquí el parámetro. Pero en realidad estamos inicializando el parámetro con su propia información. Bien, lo que podemos nosotros hacer es lo siguiente. Es colocar la palabra reservada this que hace referencia a esta clase. Esto es como si nosotros estuviéramos colocando esta clase justamente aquí en vez de la palabra this o un objeto de la clase curso de Java. Luego vamos a colocar punto y vamos a llamar a nuestro atributo. Podemos llamar a este atributo porque recuerden que está dentro de la siguiente clase. Por este motivo pueden observar que este objeto contiene un color totalmente ahora distinto al siguiente objeto, porque ahora este es un atributo y este es un parámetro. Ahora la información que estamos obteniendo con este parámetro se lo estamos pasando ahora a nuestro atributo que nosotros hemos creado, llamado name. Ahora, si este atributo no tuviera el mismo nombre que el parámetro, claramente no tendríamos necesidad de llamar a la palabra this para poder llamar al atributo, pero en este caso, como el atributo y el parámetro contienen el mismo nombre, se está llamando a la palabra this para indicar que estamos llamando prácticamente aquí a nuestro atributo llamado name para poder inicializarlo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros depuramos? Justamente aquí yo ya tengo el siguiente breakpoint. Voy a ejecutar la aplicación. Bien, perfecto, como pueden observar ya estamos depurando. Ahora voy a depurar línea por línea. Perfecto, como pueden observar, como ahora ya tenemos una línea de código dentro del método constructor, pasamos a esa línea. Anteriormente pasamos a la llave de cierre del método constructor, ya que dentro del método constructor no teníamos ningún procedimiento. Ahora, si nosotros seguimos depurando y colocamos el puntero sobre el siguiente objeto, pueden observar que ahora contiene un dato, que es mi nombre, Alex, perfecto. Y como pueden observar, pasamos nuevamente a la línea de código donde se está instanciando la clase. Después de este procedimiento, vamos a colocar un mensaje para poder imprimir el dato que contiene nuestro atributo name. Pero aquí tenemos código en rojo. Esto está pasando porque nosotros estamos creando este mensaje dentro de un método estático. Y esto significa que para poder acceder a este atributo tiene que contener también la palabra static. Vamos a copiar el nombre de este elemento static y se lo vamos a proporcionar a nuestro atributo. Perfecto, como pueden observar, ya tenemos acceso a este atributo estático. Ahora vamos a ejecutar la aplicación. Muy bien, como pueden observar, tenemos por consola el siguiente dato. Esto significa que nosotros, utilizando la instancia de esta clase y proporcionándole un argumento de tipo string, estamos pasando la información a esta clase utilizando el método constructor que recibe ese dato de tipo string con este parámetro. Luego se ha creado un atributo de la clase para que cualquier procedimiento tenga acceso a este elemento y pueda imprimir su información. Donde justamente aquí estamos inicializando ese atributo y aquí en este método main nuevamente vamos a imprimir esa información de ese atributo. Ahora, de esto es de lo que consiste un método constructor que nosotros podemos utilizar para poder pasar información de una clase a otra clase, donde dentro de ese método constructor nosotros podemos inicializar objetos tal como lo hicimos en este ejemplo, o poder ejecutar algún otro procedimiento mandando a llamar a un método dentro del método constructor, porque los métodos constructores nosotros los podemos utilizar para poder ejecutar cualquier procedimiento que nosotros queramos que se ejecute de primero antes de ejecutar algún otro procedimiento que tengamos en la clase curso de Java.
Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.